El tema que vamos a revisar a continuación es el tema de cocaína. La cocaína se utiliza el día de hoy principalmente como una sustancia de abuso, pero es un medicamento que se ha utilizado en previas ocasiones. Se utilizó como anestésico local y también en los 1800 se utilizaba la cocaína como un medicamento para tratar a las personas que eran adictas a la heroína. Actualmente hay 17 millones de consumidores de cocaína a nivel mundial. La población que consume cocaína principalmente son las personas de 15 a 35 años y casi la mitad de las emergencias que suceden por el consumo de drogas ilegales corresponden a el consumo de cocaína. Un cuarto de las consultas por síndrome de abstinencia a sustancias ilegales son por cocaínas y un 6% de los intentos de suicidio se realizan con esta sustancia. El consumo de cocaína se hace por periodos cortos, ¿sí? Hay un uso excesivo por periodos cortos. Se ha asociado cuando las personas tienen tiempo libre durante el fin de semana o cuando hay bonanza económica, por ejemplo cuando hay día de pago. Ese consumo sigue por varios días en el cual hay muy poco o no hay consumo, ¿sí? Porque posiblemente el dinero se haya acabado y no se pueda conseguir la droga. Se ha descrito que hay un riesgo aumentado en los pacientes que al mismo tiempo fuman y toman. Los fumadores tienen 10 veces el riesgo aumentado de consumir cocaína y las personas que consumen alcohol tienen 20 veces ese riesgo aumentado, ¿sí? Vale el propósito aclarar que cigarrillo y alcohol son sustancias de consumo legal. Es muy común que la cocaína se mezcle con otras sustancias. Se mezcla con heroína. La heroína es un depresor del sistema nervioso central, la cocaína es un estimulante del sistema nervioso central. Entonces la mezcla de estas dos sustancias lo que hace es aumentar el efecto de ambas drogas. Se ha mezclado con alcohol, con cannabinoides, con benzodiazepinas. Estos últimos ayudan a camuflar los síntomas de intoxicación o camuflar los síntomas de abstinencia que puedan presentar los pacientes consumidores de cocaína. ¿Cuál es el riesgo que tienen los pacientes de contraer, de volverse adictos? ¿Sí? Cuando se administra la cocaína por vía intravenosa o por vía inhalada, hay mayor riesgo de contraer la adicción, ¿sí? Cuando se consume por vía oral o por vía nasal, el riesgo es menor. Igual, la persona se puede volver adicta si se consume por vía oral o por vía nasal, simplemente que el riesgo de adicción es menor. Revisemos ahora cuál es el mecanismo de acción de la cocaína, qué es lo que está haciendo este alcaloide en el organismo. Tenemos entonces aquí representado una neurona presináptica y una neurona postsináptica, ¿sí? La neurona presináptica va a contener, ¿sí? Vamos a estar hablando específicamente de neuronas que tengan monoaminas, es decir, dopamina, noradrenalina o serotonina. La neurona presináptica entonces tiene las vesículas con monoaminas y cuando llega un potencial de acción, estas vesículas liberan el neurotransmisor y el neurotransmisor va a tener su acción sobre los receptores de la neurona postsináptica. Al mismo tiempo tenemos este transportador, es un transportador para la recaptura de monoaminas. Como su nombre lo indica, está encargado de retornar las monoaminas de la hendidura sináptica a el citoplasma de la neurona presináptica. ¿Qué hace la cocaína?
La cocaína lo que va a hacer es que va a bloquear el transportador presináptico. ¿Qué sucede entonces? Si el transportador está bloqueado, las monoaminas no se van a recapturar. Hay una disminución en la recaptura de monoaminas. Pero la neurona sigue funcionando. Significa que sigue liberando más monoaminas. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un aumento en la concentración de monoaminas en la hendidura sináptica. Todas estas monoaminas lo que van a estar es activando los receptores en la neurona postsináptica, y eso nos va a causar el efecto a nivel del sistema nervioso central de la cocaína. Obviamente vamos a ver efectos dopaminérgicos, efectos noradrenérgicos y efectos serotoninérgicos, en ese orden. Otra cuestión que sucede, como no se está recapturando el neurotransmisor, entonces estamos reciclando menos ese neurotransmisor, entonces lo que vamos a tener es que va a haber una depresión del neurotransmisor en la neurona presináptica. Esto va a llevar a que se cree el síndrome de abstinencia y las depresiones post consumo de la droga. Otro mecanismo de acción que tiene la cocaína va a suceder en los canales de sodio. Aquí tenemos un canal de sodio que está cerrado. Cuando tenemos un cambio electropositivo, lo que sucede es que ese canal de sodio cambia su conformación tridimensional, se abre y nos deja pasar iones de sodio. Después el canal se cierra. Tenemos entonces, se cambia el potencial positivo, pasa sodio, el canal se cierra, la cocaína entonces va a interactuar en el proceso de cierre del canal. En este momento el canal está cerrado. Y lo que sucede es que la cocaína va a aumentar el tiempo en que los canales de sodio permanecen cerrados. Es un efecto igual al efecto que tienen los anestésicos locales. Muchos de los anestésicos locales que ustedes conocen y utilizan se sintetizan a partir de la cocaína. Es la base química para la síntesis de los otros anestésicos locales. Y esta función entonces va a bloquear los canales de sodio, y entonces células excitables que dependen de sodio van a verse afectadas por la cocaína, es decir, células nerviosas, la transmisión del impulso nervioso, y en células cardíacas las fases de despolarización van a verse alteradas, lo que les va a llevar a ustedes a la producción de arritmias. Pasemos ahora a hablar respecto a la farmacocinética. La absorción de la cocaína es bastante buena en todas las mucosas. Cuando se fuma, es posible que las personas que están cerca de los fumadores puedan absorber la cocaína a través de la piel o de los pulmones. Esto es peligroso sobre todo cuando los fumadores de cocaína están cerca de los niños, y puede producir efectos de la cocaína en los niños. Es un medicamento que se va a distribuir a todos los espacios. Obviamente actúa en el sistema nervioso central, entonces está cruzando barrera hematoencefálica. Pueden encontrarse residuos en sangre, orina, cabello, saliva, sudor, leche. Además de esto, pasa barrera hematoplacentaria y puede tener efectos en el feto. El inicio y la duración del efecto va a depender de la vía de administración del medicamento. Cuando son las vías intravenosas o vías inhaladas, los efectos se van a observar a partir de unos segundos. Cuando se utiliza una vía oral o una vía nasal, el inicio de la acción es un poco más lenta, alrededor de 30 minutos. Igual, la duración del efecto cuando es por vía intravenosa o inhalada es una duración corta, entre 15 a 30 minutos. Cuando se utiliza por vía oral o vía nasal, la duración del efecto va a ser de media hora a hora y media. La cocaína se va a metabolizar por hidrólisis, principalmente en los tejidos y en sangre. Y solo 5% de la cocaína se va a metabolizar por vía del citocromo P450. Una característica que tiene
Cuando se consume cocaína junto con alcohol, se forma este metabolito que es cocaetileno. Este es un metabolito activo, quiere decir que va a producir los efectos de la cocaína, con la diferencia que su vida media es más larga, lo que hace que la sustancia permanezca más tiempo en el organismo. Y se ha descrito que este metabolito, cocaetileno, es el responsable de los efectos crónicos que tiene la cocaína. La eliminación va a ser principalmente por vía renal en forma de benzoillecgonina. Esta es la sustancia que se utiliza en los test de drogas para detectar si la persona ha consumido cocaína. No se busca la cocaína como tal, sino el metabolito. ¿Cuáles son las presentaciones? Vamos a tener que la cocaína viene principalmente en dos formas, en base y en sal. ¿Cuáles son los nombres callejeros que se le pueden encontrar a la base? ¿Sí? Se le conoce como bazuco, perica, nieve, tirito, farlopa, coca. La sal es comúnmente conocida como base libre, Blancanieves, Doña Blanca, azúcar, polvo, línea. Es importante conocer estos nombres porque los pacientes pues no van a llegar comentándoles que consumieron cocaína, sino que consumieron posiblemente alguno de estos nombres callejeros. ¿Qué diferencias hay en las presentaciones? La base se vaporiza fácilmente, lo que facilita que su consumo sea inhalado y por eso se fuma. No se puede disolver en agua, entonces no va a utilizarse por vía intravenosa. Todo lo contrario, la sal es poco volátil y se disuelve fácilmente en agua. Esta es la forma que se utiliza cuando se administra por vía intravenosa o por vía inhalada. No todos los preparados de cocaína son puros. Ustedes imaginarán que el expendedor de drogas quiere hacer rendir el producto, entonces ustedes van a encontrar que ambos, tanto las bases como las sales, van a estar mezclados con diferentes sustancias, dextrosa, lactosa, manitol, almidones, y eso disminuye la pureza y la concentración del alcaloide. Además, para similar ese efecto anestésico que tiene, van a estar mezclados con benzocaína o con lidocaína. Y además de eso, para simular el efecto de la cocaína, cuando las concentraciones de cocaína son muy bajas, las mezclan con efedrina, anfetaminas, PCP, cafeína, que pueden dar en cierto rango unos efectos similares a los de consumir cocaína. Los efectos que produce la cocaína tienen un amplio rango, van a depender de la dosis que haya consumido el paciente, de la susceptibilidad que tenga el paciente al alcaloide, y vamos a ver efectos de la acción conjunta de los receptores dopaminérgicos, de los receptores de noradrenalina y de los receptores de serotonina. Los principales efectos los observamos a nivel del sistema nervioso central. La cocaína nos va a producir un estímulo en el sistema nervioso central y vamos a ver que las personas entran en euforia. Y en los estudios han mostrado que hay un aumento en la actividad observada en electroencefalogramas. Puede llevar a producir convulsiones tónico-clónicas. Debido al exceso de noradrenalina en el sistema nervioso central, también como el efecto por bloquear canales de sodio en el sistema nervioso. Va a producir vasoconstricción cerebral, que los puede llevar a un aumento de la presión arterial intracraneana y producción de un accidente cerebrovascular hemorrágico. También va a haber una activación del sistema nervioso simpático y entonces vamos a ver todas las acciones periféricas del sistema nervioso simpático. Los estudios han mostrado que en los consumidores crónicos presentan una atrofia en la cantidad de sustancia gris. Existe una disminución en el metabolismo de glucosa a nivel del sistema nervioso central, un aumento en la creatinina en la sustancia blanca. Hay una disminución de los receptores D2 en el estriado. Esto es un efecto de compensación
como se aumenta tanto los niveles de dopamina, las células postsinápticas lo que hacen es hacer endocitosis de los receptores D2, y este es uno de los principales mecanismos por los cuales se va a producir la adicción a la sustancia. Para poder recuperar su efecto vamos a necesitar aumentar dosis para poder estimular los receptores D2. Y estudios de resonancias magnéticas funcionales han mostrado que hay una disminución en la actividad de las cortezas prefrontales y de la corteza del cíngulo. Acá tenemos entonces una comparación entre las actividades cuando se hace una infusión con cocaína comparado con una infusión con solución salina. Los sitios resaltados en la resonancia funcional son los sitios que se ven activados durante la acción por la cocaína. Entonces vemos acá, para resaltar, ¿sí?, tenemos una activación en el núcleo accumbens, ¿sí?, en la amígdala, en el área tegmental ventral y en la sustancia negra. Esta es una morfometría hecha por Voxels. Lo que nos muestra es el volumen que hay de sustancia blanca y sustancia negra en el cerebro. Se hizo un estudio con dos grupos de pacientes, pacientes consumidores crónicos de cocaína comparado con pacientes no consumidores de cocaína. Lo que ustedes pueden apreciar en azul, ¿sí?, son las áreas donde hay una disminución del tejido nervioso en los pacientes que son consumidores crónicos de cocaína. Ustedes ven que esa disminución se observa en diferentes áreas en el sistema nervioso central, y esto pues lleva a que haya un deterioro de la función nerviosa en estos pacientes. Otro de los ejemplos son los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Es bastante común. Igual pueden haber accidentes cerebrovasculares isquémicos. Ambas posibilidades pueden pasar en estos pacientes. Los efectos cardiovasculares que vamos a ver en los pacientes consumidores de cocaína, principalmente taquicardia, ¿sí?, hipertensión secundaria a la taquicardia y al aumento en el gasto cardíaco. Esto los va a llevar a que haya un aumento en la demanda de oxígeno. Un cuarto, ¿sí?, de las causas en pacientes menores de 45 años que sufren de infarto al miocardio son producidos por cocaína. Además de eso, vamos a ver la producción de arritmias, principalmente fibrilación ventricular, y también va a haber asociada una hipertrofia ventricular izquierda. Los pacientes consumidores crónicos van a desarrollar fibrosis cardíaca. Efectos a nivel respiratorio, rinitis crónica, sobre todo para aquellos pacientes que están consumiendo la droga por vía nasal. Perforación del septum nasal, como lo vemos en la imagen, ¿sí? Esto es debido a la vasoconstricción que hace la cocaína. Va a producir que haya necrosis de las mucosas, ¿sí? Puede ser mucosa nasal o mucosa del paladar, como se ve en la imagen de abajo. Igual esa vasoconstricción va a llegar a producir úlceras orofaríngeas y úlceras gastrointestinales. Va a haber dificultad respiratoria, hemoptisis, ¿sí?, puede haber hemorragias pulmonares, y aumenta la frecuencia de los ataques de asma en los pacientes asmáticos. En el tracto gastrointestinal vamos a tener la producción de serostomía. Entonces hay una disminución en la producción de saliva, lo que va a llevar a que haya un daño en las mucosas de la cavidad oral. Fuera de eso, bruxismo va a llevar a que haya un daño en toda la parte dentaria. Disminuye el vaciamiento gástrico, lo que aumenta los riesgos de ulceraciones gástricas y de perforaciones, y puede producir colitis isquémica. A nivel renal, ¿sí?, la cocaína aumenta, ¿sí?, tono muscular, y eso puede llevar a la persona a desarrollar rhabdomiolisis, y puede haber daño renal por la rhabdomiolisis. También hay hipertensión y se puede producir daño renal por la hipertensión, y esto lleva a que se aumente el riesgo de nefroesclerosis.
A nivel endocrino se van a ver alteraciones en los niveles de diversas hormonas, se aumenta la liberación de epinefrina, de CRH, ACTH, de cortisol, de LH y va a disminuir la liberación de prolactina. A nivel geniturinario va a inducir disfunción sexual. Muchas personas consumen la cocaína porque al principio aumenta el placer sexual, pero en el consumo crónico va a producir disfunción sexual y en hombres va a demorar o inhibir la eyaculación. Los efectos pre y neonatales va a inducir sangrado vaginal, puede producir ruptura prematura de las membranas y parto prematuro. Los niños nacen con una disminución en la circunferencia de la cabeza, bajo peso al nacer y tienen inestabilidad de su sistema nervioso autónomo. Hablemos ahora del tratamiento de los pacientes que están consumiendo cocaína. Los tratamientos son bastante complicados y van a tener un alto nivel de inefectividad. La psicoterapia, hay diferentes estrategias de psicoterapia. Cuando la psicoterapia se utiliza por sí sola, produce pequeños cambios en el comportamiento del paciente referente al consumo de la sustancia y muchos de los pacientes no tienen una buena evolución solo con fisioterapia. Cuando se hace un tratamiento de psicoterapia intensivo, es decir, varias citas por semana durante un periodo largo de tiempo y muchas veces estos pacientes recluidos en centros especiales para rehabilitarlos del consumo de droga, esto muestra mejores resultados clínicos. El tratamiento farmacológico se han intentado diversas sustancias, antidepresivos, agonistas de dopamina como bromocriptina y pergolida, anticonvulsivantes como ácido valproico, topiramato, antipsicóticos típicos y atípicos, pero ninguno de ellos ha demostrado una efectividad clínica estadística. Hay algunos pacientes que se mejoran, pero cuando se ve a grosso modo la mayoría de pacientes no hay un tratamiento específico para la adicción para cocaína, por lo cual se puede considerar que hay diversos tratamientos. Disulfiram, un estudio mostró que era útil, sobre todo cuando había una comorbilidad con dependencia a opioides, es decir, utilizar disulfiram en los pacientes que a la misma vez consumen cocaína con heroína. Pero otro estudio mostró que era poco útil cuando los pacientes estaban en tratamiento con metadona. El peligro que tiene el disulfiram interviene con la degradación del alcohol. Entonces, con los pacientes que están consumiendo alcohol y cocaína, ¿sí?, puede haber un riesgo de intoxicación por aldehídos por culpa del disulfiram. Entonces, esa es una de las desventajas que tiene el tratamiento con disulfiram. Modafinilo también es una sustancia que es psicoestimulante. Mostró que había una efectividad relativa en los pacientes que consumían cocaína, pero que no estaban consumiendo alcohol. Igual no es un tratamiento altamente efectivo. También el modafinilo puede ser una sustancia a la cual se puede generar dependencia. Y al ser un psicoestimulante, pues realmente está similando varias de las acciones que tiene la cocaína. Topiramato, tiagabina y vigabatrina tienen una efectividad relativa. Estos medicamentos son del grupo de los anticonvulsivantes, pero como se había mencionado anteriormente, no hay un dato estadístico significativo que muestren que se puedan utilizar con gran éxito en el tratamiento de la dependencia. Citalopram, que es un antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, y ondansetron, que es un antagonista de los receptores 5-HT3 para serotonina, han mostrado, hay estudios preliminares, todavía no han llegado a conclusiones finales, pero que pueden disminuir el consumo del alcaloide. Buprenorfina por sí sola o una combinación de bupropión con metadona ha demostrado
en los estudios preliminares resultados positivos en los pacientes que están consumiendo cocaína junto con heroína. Pero hay que esperar a que estos estudios concluyan y mirar a ver cuál es la efectividad clínica que realmente tienen estas sustancias. Por último, los dejo con el conocimiento que al principio la fórmula de Coca-Cola traía una dosis muy baja de cocaína.